Ahora sí, el tema de fondo. Como ustedes saben muy bien, el día de ayer fue conocido que el Ejecutivo Federal, por conducto de, imagínense, de un subsecretario de la Secretaría de Gobernación, el de enlace concretamente, comunicó a la Cámara de los Diputados la devolución de un decreto que dicha Cámara había expedido el 30 de abril con relación a la creación de un fondo especial para ayudar a los estados que están en sequía a paliar dicho problema. Esta cuestión tiene varios ángulos que valdría la pena aquí reflexionar y acordar de manera muy especial. En primer lugar, ¿por qué devuelve el Ejecutivo Federal un decreto de la Cámara de Diputados que establece apoyos específicos a estados en sequía? Segundo, ¿por qué lo devuelve de esta manera? ¿Cuál manera? Que no es el presidente de la República el que hace las observaciones que establece la Constitución, que no es el secretario de Gobernación quien hace el trámite tampoco, sino un subsecretario de Estado que se lo comunica a la Cámara de los Diputados y omite a la Comisión Permanente, que es la que está actuando a nombre del Congreso. Tercero, que las razones que se aducen en esa devolución, independientemente del nivel que tenga el que lo haya suscrito, son de dos tipos. Por una parte, de técnica jurídica, formalidades que tienen que ver con las atribuciones de la Cámara de los Diputados y del señor presidente, o del Ejecutivo Federal. Y segundo, las razones aparentemente materiales que harían ver que dicha propuesta hecha por los diputados, convertida en decreto, no proceden porque se están atendiendo de una manera, vamos a llamarle, pertinente. Cuestiones todas de amplia reflexión para nosotros. En primer lugar, yo no quisiera hacer, porque el tiempo no lo permite tampoco, un alegato sobre la procedencia jurídica del medio que el señor presidente usó para este rechazo. Bastaría checar al maestro Burgoa o a Eliseo Arteaga, quizás a otros tratadistas importantes sobre el veto, pero sí me gustaría añadir aquí dos puntos al debate. En primer lugar, el hecho de que el secretario de Gobernación sea el conducto que establece la ley para la comunicación y el enlace con el Congreso y el Ejecutivo no le da atribuciones para observar o para rechazar ninguna pieza legislativa. Eso está muy claro y no lo podemos admitir. No es solo el ominoso caso de que un subsecretario le devuelve de suyo propio, sin fundamentar en la Constitución, sin fundamentar en la ley orgánica, sin fundamentar en las facultades del Ejecutivo ni del Secretario de Gobernación, una pieza legislativa, en primer lugar. En segundo lugar, es verdaderamente penoso que sin fundar ni motivar, el Gobierno de la República rechaza la pieza legislativa, pero no hace, en términos técnicos jurídicos, uso del veto presidencial que está establecido en la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que hay un presupuesto teórico que dice, aunque no lo explica muy bien, se deduce de su comunicación, que dice, como la Cámara de los Diputados tiene atribuciones presupuestarias una vez al año y ya lo cumplió con el decreto que expidió a fines del 2011, ya lo que ustedes hicieron después no tiene carácter de legislación. Es decir, es un procedimiento legislativo en proceso que no está terminado en tanto que no llegó a la otra Cámara y no se convirtió en ley. Ese es el presupuesto. Como no es un decreto que tenga validez del presupuesto, aunque así lo establezcan los diputados, entonces el presidente no puede ejercer las funciones de veto. Y no las puede ejercer entonces, y se lo ordena, o se lo dice de manera económica al secretario, y el secretario de manera económica al otro, y así nos hace un comunicado el nivel de subsecretario, nos dice, diputados, no procede su pieza, porque no es pieza, y termínela y resuélvala. Pero además, da otras razones. Yo creo que esto es una cuestión que debemos condenar profundamente. El modo, en este caso, la forma, es contenido. Y no se vale que de una manera subrepticia, ahora sí que por abajo de las normas, nos regrese el presidente
lo que le llegó de la representación nacional por medio de un oficio de barandilla. En primer lugar. Segundo lugar, dice el Ejecutivo, bueno, ustedes pidieron una vez 10,000 millones en el mes de noviembre o en el mes de octubre, aunque fue hasta noviembre cuando se aprobó, y pues a mí se lo regresé. Pero ahí sí el presidente de la República firmó el regreso, usó las observaciones, porque estábamos en el mismo año de que se podía todavía sacar el presupuesto o modificar. Ahora dice que no. Segundo, hicieron después los diputados un decreto el 30 de abril por 15,000 millones. Ya les dije, diputados, porque le contestan a los diputados, no a los legisladores, que ese mecanismo no daba ley, entonces lo regreso. Pero ahora no argumenta que está haciendo observaciones, como ya adelanté, simplemente lo devuelve porque no lo considera ni siquiera pieza legislativa. Pero bueno, y dice el presidente, a través del secretario, que le ordena al subsecretario, que tampoco procede porque está farragosa la redacción con la que los diputados le mandaron pedir los recursos. Nos dice, son contradictorios, porque dicen que tengo 30 días para reglamentar dichos recursos, pero me dicen que se entreguen directo a los estados. Pues no se entiende, ahí aclárenlo y luego me lo regresan. Pero lo más grave de todo esto, y eso es el centro de la discusión, es que el señor presidente, a través de su secretario, a quien se le abrogó una facultad que no tiene, nos dice que la razón fundamental no es la que dijo nuestra compañera Alba Leonila la vez pasada, de lucrar con los votos. No. Resulta que es porque ya se está atendiendo. Y se está atendiendo porque dice, hice un decreto de 33,000 millones que están sufragando ya los gastos de la sequía y otros más inclusive que se refieren a los daños derivados de otros siniestros. 33,000 millones. Pero no basta con eso, sino que además nos dice, pues de esos 17,000 millones de pesos, fíjense ustedes que ya ejercí, perdón, de esos 33,000 millones de pesos, ya ejercí, señor presidente, gracias, ya ejercí 17,000 millones. O sea, vas por lana y sales trasquilado, porque resulta que pides 10, no, pides 15, no, le doy 33, pero de los 33 ya ejercí 17. Y cuando uno se asoma a ver en qué son los 17,000, aparece que son los gastos ordinarios del gobierno mexicano, oportunidades, 70 y más, y los diferentes gastos ordinarios del gobierno mexicano. Señor presidente, por favor, no tiene esto paralelepípedo. Yo creo entonces que es procedente que este Congreso, que aquí está representado dignamente, le diga al señor presidente, primero que nada, no abuse usted de los formalismos. Segundo, señor presidente, respete a este Congreso. Tercero, señor presidente, lo que está ejerciendo y diciendo que está ejerciendo es de los gastos ordinarios. Y cuatro, señor presidente, resuelva, como usted crea pertinente, como usted lo desee, pero resuelva ya. La gente no puede esperar. Y me refiero que hay 1,5 millones de productores afectados, que hay más de 1,200 municipios afectados, que hay 10 millones de cabezas de ganado afectadas, que ha muerto 1,5 millones del hato ganadero. Señor presidente, es la hora. Don Carlos, antes que se retire, ¿puede ayudarme a identificar qué trámite solicita del asunto? Porque no está en la directiva. Perdón, señor presidente, cometí una omisión. Habíamos quedado en el presidente anterior que entregaríamos un punto de pronunciamiento de esta Cámara, lo he circulado a los diputados, se lo va a llegar en este momento.